Bien, vamos entonces a hablar del tema que nos va a ocupar. Durante varios domingos vamos a estar hablando, como ustedes pueden ver en el título en la parte superior, de la lucha que el creyente sostiene contra el pecado. Y vamos a tener en mente la cita de Hebreos capítulo 12, versículo 4, que ustedes ven en la pantalla y que se las escribo completa, cita que a la letra dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Observen la cita. ¿Qué responderían a esta pregunta? ¿El cristiano tiene una lucha contra el pecado? La respuesta es sí, claro, todo el tiempo, sí, por supuesto. Así lo puso en esas palabras el escritor de Hebreos. Le dice a sus lectores: aún todavía les falta luchar más. El escritor de Hebreos le dice a sus lectores: aún todavía falta que continúen en su guerra contra el pecado. Aún todavía les falta luchar hasta la sangre, si es posible. Mis hermanos, el creyente está en lucha permanente contra el pecado. Eso lo sabemos todos los que nos congregamos en una iglesia que predica a Cristo como Señor y Salvador como esta. Lo sabemos. Sin embargo, también tenemos que enfrentar la realidad de que el cristiano, que se supone está en una lucha contra el pecado y se supone que debería de saberlo, en lugar de verle venciendo al pecado, muchas de las veces al cristiano, en lugar de verlo venciendo al pecado, lo vemos vencido por el pecado. Y no estamos hablando de pecados escandalosos como los pecados que a veces vemos en noticias de gente que hace cosas grotescas. Pero para un Dios que no distingue entre pecados, esos pecados horrendos que escuchamos también tienen el mismo valor que el pecado de la apatía, que el pecado de la pereza, que el pecado de no controlar la lengua. Todo el tiempo estamos luchando, todo el tiempo. Los días miércoles, para los hermanos que no han tenido la oportunidad de seguirnos a través de Zoom o aquí presencial, no se lo pierdan. El día miércoles hemos hablado, resumiendo muy breve, que la iglesia de Cristo tiene poder. Y que ese poder espiritual que la iglesia de Cristo tiene es algo que la iglesia debiera saberlo, ya lo sabemos nosotros, pero que también el enemigo de nuestras almas lo sabe. En consecuencia, Satanás sabe que no puede atacar directamente a la iglesia porque sabe que no puede hacer nada contra ella. Entonces cambia de estrategia, lo hemos hablado los miércoles, y lo que el diablo hace es que en lugar de atacar a la iglesia de manera frontal, lo que hace es que la entibia. Lo que trata de hacer es que la iglesia se vuelva carnal, se vuelva mundana, que la iglesia tolere el pecado, que los matrimonios toleren el pecado, que simplemente nos parezcamos cada vez más al mundo. Cuando el mundo debiera querer imitar a la iglesia, nosotros parece que estamos desesperados por imitar al mundo y la iglesia se entibia. Al entibiarse, pierde poder. Bien, la misma idea, tráiganlo estos temas. Satanás sabe que si se enfrenta de manera frontal a un creyente, puede salir perdiendo. ¿Por qué afirmo esto? Porque en Cristo somos más. Por favor, la palabra de Dios es clara. Porque la Biblia también dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, no deja fuera nada. Todo. Incluyen mis luchas, mis pruebas, mis tentaciones, mis áreas débiles, mis complicaciones. Sí, todo. Así que si observan al creyente a través de la mirada de la Biblia, el creyente es un ser de poder. Satanás lo sabe. Entonces lo que hace es lo mismo que hace con la iglesia. Mejor lo entibia. Para que así el creyente no se esfuerce, el creyente no haga lo que debe hacer y así el creyente se vuelva ineficiente, no esté produciendo el fruto que el Señor necesita. Y lo hace a través del pecado. Por eso en estos estudios vamos a aprender cómo es la lucha entre el creyente y el pecado. Y lo más importante, por supuesto, cómo vencer. Esa es la idea. Así que en esta primera pantalla nos quedó muy claro que tenemos una lucha contra el pecado. Cambiamos la pantalla
Y ahora vamos a ver esta cita que está en Gálatas capítulo 6, versículo 16. El apóstol Pablo escribe estas palabras que ustedes pueden ver de manera literal en la pantalla. Gálatas 6, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, anden en el Espíritu, no le den de comer a la carne, denle de comer al Espíritu. Ahora, es muy importante que notemos que la palabra espíritu se encuentra con E mayúscula. Hace referencia al Espíritu de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es, anden guiados por el Espíritu de Dios y no cometan el error de darle de comer a la carne. ¿Qué es la carne? La carne es el conjunto de todas esas cosas desordenadas que están en nuestro interior. Entonces, de acuerdo a la cita de la Biblia, si utilizamos esa imagen que aparece en pantalla como una imagen que nos representa a todos, hombres y mujeres, de acuerdo a esa cita, ese cristiano, esa cristiana que está en pantalla, de acuerdo a esa cita, ¿cuántas formas posibles tiene de andar su vida, de vivir su vida? Según la cita, ¿cuántas formas hay de poder vivir nuestra vida? 2, ¿no? O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Eso significa que la lucha del cristiano es permanente, ¿sí? Ahí ustedes ven aparecer un par de corazones. El corazón blanco a su lado izquierdo está representando la acción del Espíritu en nuestro espíritu, mientras que el corazón negro está representando nuestra carne. Y se están peleando todo el tiempo entre sí, todo el tiempo. No es afirmación mía, es afirmación de la Biblia. Vean esa cita en pantalla. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Perdón, hermano, gracias por la corrección. 5:16 por el error que está en pantalla. 5:16. Muy bien. Entonces, hay dos maneras de andar la vida, en la carne o en el espíritu. Y esas dos formas todo el tiempo están peleando, porque se oponen por naturaleza. Una quiere ir en una dirección y otra quiere ir en otra. Si quieren, vamos a representarlo a través de las flechas que aparecen en pantalla, ¿no? Una quiere ir hacia un lado, la otra quiere ir hacia otro. ¿Cómo poder entender esto? Para que hoy nos quede claro algo que va a ser lo primero que aprenderemos en la lucha que tenemos contra el pecado. ¿Cómo poderlo visualizar fácil? Les comparto una ilustración y doy el crédito que yo leí en un libro que se llama Cómo ganar la batalla con la tentación. La ilustración dice así: dentro de todo creyente existe un perro blanco y un perro negro. Todo el tiempo están trenzados en batalla. Y obviamente el perro blanco quiere dominar al negro, el negro quiere dominar al blanco, y el blanco si domina, logra que yo haga lo bueno, y el negro si domina al blanco, hace que yo haga lo malo. El escritor de este libro así lo pone en esa ilustración. Y después plantea esta pregunta: ¿qué perro gana? Y el escritor responde: el que alimento mejor. Entonces, estamos en una lucha. Nuestra naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual que quiere el espíritu influir para que hagamos lo correcto. Como un perro blanco y uno negro. La pregunta es, ¿a qué perro le doy de comer? Salgo de la capilla, termina el culto, me subo a mi auto, yo voy haciendo lo que debo de hacer en el tráfico de esta ciudad y de momento un conductor imprudente, que por cierto abundan, se mete donde no debe y casi te choca. Y tú que lo que menos quieres es tener problemas con el seguro. Casi te choca. En ese momento automáticamente bajas la ventanilla, te olvidas que eres cristiano, sacas el puño y no puedo decirles qué gritas. ¿A qué perro le diste de comer? Al negro. ¿Le diste de comer al negro?
En la semana los que estamos aquí como matrimonios vamos a tener alguna diferencia, Dios quiera y no. Pero si la diferencia surge, va a empezar la guerra. ¿Sí? Y obviamente la esposa, hablo como varón, que es la persona en la tierra que más nos conoce, y el esposo, que es la persona que más en la tierra conoce a la esposa, saben perfectamente a dónde apuntar para que las palabras duelan, ¿eh? Imagínense una discusión bien fuerte. Y de momento salen esas palabras. ¿Cuánta razón tenía mi madre que mejor me casara con el doctor? No, esas palabras van directas, ¿eh? Llevan una dedicatoria de destrucción. ¡Ay! Y entonces el esposo se le ocurre abrir su boca y entonces decir, pero ¿qué tal tú que estás aquí en la casa sin hacer nada? Y eso dolió. O sea que es nada limpiar el desorden que dejas todo el tiempo. Y ahí están los dos dándole de comer al perro negro todo el tiempo. Analícenlo. Desde que nos despertamos empieza la lucha. Ay, qué cansado estoy. Desde que despertamos, en lugar de pensar lo propio, lo correcto, lo santo, lo justo, lo bueno, lo que es digno de alabanza, Filipenses 4:8, pensamos lo contrario. Ay, qué cansado estoy. Ay, el dolor de espalda. Ay, ya está cambiando la temperatura y se pone insoportable mi nariz cuando la temperatura, ¿no? Ay, ya se acabó la leche. Ay, este cereal no me gusta. Ay, ya se me hizo tarde. Ay, cuánto tráfico. Piénsenlo. Los seres humanos somos expertos en mirar lo malo e ignorar lo bueno. Pero tranquilos, no es tu culpa, es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza carnal solo quiere hacer caso de lo que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que entender un principio fundamental a la hora de pensar en la lucha que el cristiano tiene contra el pecado. Ese principio nos va a quedar claro cambiando de pantalla. Ahí está nuestro muñequito, ahí sigue, nos está representando a ti y me está representando a mí. Él está luchando su naturaleza espiritual contra la naturaleza carnal, como tú y como yo, está luchando todo el tiempo. Muy bien, ahora, esta pregunta es vital para entender el centro de la lección de esta mañana. Él está luchando todo el tiempo. Desde que se levanta, está tomando decisiones. ¿Se queja o no se queja? ¿Come del cereal o no come del cereal? ¿Usa un auto o usa el otro? ¿Paga esto o paga lo otro? ¿Llama por teléfono o no llama por teléfono? Sí, todo el tiempo el perro blanco y el negro están peleándose. Pero al final de cuentas, ¿de qué cosa es? ¿De dónde se decide lo que el cristiano de nuestra imagen hace? ¿Qué es lo que determina hacia dónde él se va a dirigir? Y yo se los represento con esa flecha. Todo depende de nuestro libre albedrío. Todos los seres humanos recibimos de parte de Dios el regalo más hermoso que puede existir, el libre albedrío. ¿Por qué es tan hermoso? Porque el que viene a adorar a Dios aquí, lo viene a hacer porque quiere hacerlo. ¿Sí me entienden? Es más, tú estás aquí, pero bien pudiste haberte quedado en tu casa y seguir este servicio por Zoom. Pero decidiste venir aquí, así como alguien decidió quedarse a verlo por Zoom. Es un libre albedrío. Ahora, ¿por qué es hermoso el libre albedrío? Porque como es por voluntad propia, es la única forma en que Dios tiene que es la única forma que Dios tiene para asegurarse de que los que estamos aquí estamos por nuestra propia voluntad y lo estamos adorando de voluntad, de manera libre. Nadie nos coacciona, nadie nos obliga. Estamos aquí porque lo amamos y eso asegura el libre albedrío, que las personas que están con Dios estén con Dios porque quieren estar con Dios.
Si aquí hay hijos que vienen porque sus papás los traen, mejor quédense en casa. Si vamos a estar acá es porque vamos a estar acá, porque queremos estar aquí. Las esposas, no vivan su fe a la sombra de la fe de sus esposos. Desarrollen su propia relación con Dios. Ámenlo por su propia cuenta, porque el libre albedrío lo define todo. Es más, piensen en el huerto del Edén. Seguramente ya la mente de los que lo han leído empezó a revolucionar. Piensen en el huerto del Edén. Dios creó una criatura perfecta, el hombre. Sin embargo, esa criatura perfecta tenía la posibilidad de pecar, porque le dio un libre albedrío, ¿me entienden? Y al final sabemos lo que Adán hizo con ese libre albedrío. Pecó, porque tenía libre albedrío. Sí, Dios bien pudo haberle quitado el libre albedrío o simplemente no haber puesto un árbol para pecar. Sin embargo, Dios no lo hizo porque Él necesita que lo que nosotros hagamos sea de manera totalmente voluntaria. Porque si no es así, Dios va a tener al diablo diciéndole, ¿qué chiste tiene? Los obligas a que te adoren. Y tendría razón. Así que, mis amados hermanos, la lucha contra el pecado es una lucha donde el principal actor es nuestro libre albedrío. Entonces, eso significa, como aparece la flecha que ustedes ven en pantalla, que Dios, a través de la voz del Espíritu Santo en nosotros, a través de la Biblia, Dios está intentando todo el tiempo influir a nuestro libre albedrío, todo el tiempo. Pero lógicamente también, nuestra parte carnal está intentando ser influenciada para que así nuestro libre albedrío haga lo malo. Y ya sabemos quién es el que intenta influenciar el libre albedrío de los creyentes para que hagan lo malo. Ya sabemos qué es lo que él pretende: que nuestra carne haga caso de las cosas que él quiere, para que entonces nuestra carne nos mueva a hacer todo aquello que es contrario a la voz de Dios, llámese pecado, porque él sabe que si nosotros caemos en pecado, nuestra relación con Dios se rompe y entonces quedamos expensas aún más a su influencia. ¿De qué personaje estamos hablando? Satanás, a quien la Biblia le llama, entre muchos otros nombres, el tentador, o sea, el que ofrece tentaciones, aquel que su trabajo es tentar. Entonces, a través de la voz del Espíritu, a través de la lectura de la Biblia, las flechas que están debajo del corazón blanco, Dios quiere influir nuestro libre albedrío para que hagamos lo correcto. Pero también Satanás intenta influenciar a nuestra carne, pero él lo hace a través de la tentación. ¿Qué es la tentación? Miren, entendámoslo así. La tentación es toda incitación, toda invitación a que los apetitos de nuestra naturaleza carnal se muevan en una dirección para que así libremente dejemos que nos dominen. Ahora, hay mucho que hablar sobre la tentación. Si alguien quiere ahondar en el tema, aunque eso vamos a estar haciendo en los próximos estudios, pueden leer 1 Corintios 10:13, Mateo 26:41, Santiago capítulo 1, versículos 12 al 14, Segunda de Pedro 2:9, Santiago 4:17 y muchas otras citas más. La mayoría de ellas las vamos a estar usando los próximos domingos. Mis hermanos, ¿qué es lo que yo deseo que nos quede claro? Que la lucha que el creyente tiene contra el pecado, realmente, lo primero es que hay que entender que es una lucha que tiene que ver con la tentación. Los siguientes domingos vamos a estar viendo cómo es la tentación y cómo prevenirla, porque todo pecado comienza con una tentación. Y si algunos cristianos caen en pecado y su relación con Dios se ve debilitada, todo comenzó con una tentación. La deducción es lógica. ¿Cuál es esa deducción? Si logramos vencer a la tentación,
sacaremos el pecado de nuestra vida. Miren, estamos hablando de algo muy fácil de entender. En la vida podemos tomar dos clases de decisiones: decisiones preventivas y también decisiones correctivas. Les pongo un ejemplo bien simple. Pensemos en este edificio donde nos encontramos. Después de un cierto tiempo notamos que la luminosidad de las lámparas comenzó a disminuir. ¿Eso qué significa? Que ya empezaron a presentar alguna falla. Entonces, antes de que una lámpara se funda, antes de que en el momento justo que queremos que todo se vea bien iluminado, porque por fin está aquí el hermano Miguel Montoro de México, entonces alguien se sube a una escalera, saca el bombillo defectuoso y pone un bombillo nuevo. Eso fue una acción preventiva, o sea, algo que se hace antes de que haya problemas. Pero bien puede ser que no hacemos nada y se funde una, se funde otra, se funden todas, hasta que un día llegamos y hacemos así al switch y no prende nada. Entonces va a venir una persona que nos va a decir: oh, mira, yo sé sobre electricidad, el problema está aquí, esto ya no funciona y necesito un par de unos miles de dólares para resolver esto. Y se tienen que pagar. Pero eso ya es una acción correctiva, o sea, una acción para corregir cuando ya hubo daño. La mayoría de los cristianos, y tenemos que entenderlo y aceptarlo, cometemos el error de que queremos tomar medidas contra el pecado, pero correctivas, cuando ya pasaron los problemas. Hermanos, quiero hablar con ustedes porque es que hay un problema, ¿cómo les digo? Es que se acuerdan que les platiqué que oraran por mí en el trabajo porque había una secretaria que me cerraba el ojo. Pues la verdad, hermanos, es que ya me cerró los dos. Ya algo correctivo, ¿no? Ya pasó el problema. Ya hay que atender consecuencias del pecado. Hermanos, ayúdenme a orar por mis hijos que están en rebeldía, ya que está el problema. En lugar de haber tomado años para educar bien, enseñar principios e involucrarnos con ellos, mejor lo que decidimos fue darles una tableta para que no me molestaran, ¿no? ¿Sí me entienden? Los seres humanos por naturaleza, en lugar de tomar medidas preventivas, nos gusta tomar medidas correctivas. Y si de algo sabemos los hombres, de eso, son los hombres, ¿o no, hermanas? Ve a ver al doctor. No tengo nada. Mi amor, ya la garganta, necesitas medicamento. No, un par de limones y ya estoy bien. Al rato ya perdió una semana de trabajo y no tuvo sueldo. Pero así son los hombres, ¿o no, hermanas? Ay, a los seres humanos nos encantan las medidas correctivas. Pero ¿saben qué es lo que quiero? Que a lo largo de las siguientes semanas nosotros nos enfoquemos, pero en las medidas preventivas. Básicamente, y ahí concluyo, lo que vamos a ver es: tenemos una lucha contra el pecado. Este es un breve resumen. Pero todo pecado comienza con una tentación. Así que si aprendemos a derrotar a la tentación, nunca va a comer el perro negro. La idea es tenerlo muerto de hambre a ese infeliz perro, para que nunca tenga dominio ni fuerza para vencer al blanco. Eso es lo que estaremos aprendiendo estos domingos. ¿Qué podemos hacer para vencer la lucha que tenemos contra el pecado, que es una lucha contra la tentación? Por eso, hermanos que estamos de manera presencial, les invito a que traten de no faltar. A los que nos siguen a través de Zoom, traten de no faltar, y si pueden venir, mejor, porque así podemos interactuar más y podremos ir creciendo en el conocimiento de qué dice la Biblia que los cristianos pueden hacer para vencer la tentación. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que la tibieza no llegue a nuestras vidas. Y, mis hermanos, si sacamos la tibieza de mi vida, la voy a sacar de mi familia. Si la saco de mi familia, la voy a sacar de mi iglesia. Eso es lo que estaremos estudiando, así que hagamos el esfuerzo y ojalá
y hayamos aprendido hoy algo muy sencillo, pero que es fundamental para saber cómo llevar una vida como al Señor le agrada. Mis hermanos, la exposición de la palabra cerrémosla con una oración y les recuerdo a ustedes, para quien lleve gusto en sus oraciones, recuerden al Ministerio Fe Mueve Montañas. Oremos, hermanos. Señor y Dios nuestro, al concluir la exposición de tu palabra, quisiera yo pedirte que sea tu Espíritu el que lleve a nuestros corazones lo que nosotros hoy tenemos que aprender en estos estudios que iniciamos, donde veremos cómo se vence la tentación. Y sabes, Señor, tenemos que reconocer, y por qué no, incluso hasta pedirte perdón, porque la mayoría de las veces venimos a pedirte perdón cuando ya cometimos los pecados, en lugar de estar previniendo para no cometer esos pecados. Queremos resolver las cosas ya cuando el fuego se extendió, cuando lo que tuvimos que hacer tiempo atrás fue no comprar los fósforos. Por eso es que, Señor, muchos creyentes están perdiendo la batalla contra la tentación, porque no están previniendo, quieren corregir. El problema es que cuando corregimos ya hay consecuencias. Así que ayúdanos a lo largo de estos domingos para que podamos aprender qué es lo que se debe hacer para que podamos, Señor, ganar en la guerra que tenemos contra el pecado. Y como decía el escritor de Hebreos, ciertamente, aún no hemos resistido hasta la sangre. Aquí estamos muchos que podemos hacer más, que debiéramos hacer más, que tenemos la capacidad de hacer más para prevenir. Ayúdanos, porque si logramos entender y aplicar estos estudios, nuestras vidas espirituales serán vidas más poderosas. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el soy más que vencedor en Cristo, eso se va a volver una realidad y va a dejar de ser un concepto que está dentro de la Biblia y se va a convertir en una realidad que yo esté viviendo todo el tiempo. Depende de nosotros. Al final, todo se centra en nuestro libre albedrío, que hasta que nos volvamos a ver, estará siendo, Señor, incitado por tu Santo Espíritu a hacer lo correcto. Pero también el enemigo va a estar tratando de incitar, Señor, a nuestra carne para hacer lo incorrecto. Aquí tenemos una ventaja, que el triunfo de la guerra lo decidimos nosotros, en función de cómo usamos nuestro libre albedrío. Así que ayúdanos a quedar con esta verdad y a preocuparnos, Señor, durante esta semana de hacer el uso correcto de nuestro libre albedrío. Te damos las gracias y esta gratitud la elevamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.